Buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia de Infarma 2018. El tema que vamos a tratar es referente a la jubilación y en concreto a las particularidades dentro del mundo farmacéutico. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en esta materia, Antonio Cánovas del Castillo y Aline Beart. Antonio, en su dilatada trayectoria académica y profesional, destaca como licenciado en Derecho, MBA por el IES, director de banca privada y fondos de inversión, fundador del despacho Cánovas del Castillo y Asociados, especializados en asesoramiento fiscal, así como de la empresa Altair Finance, especializada en el asesoramiento financiero. Por otra parte, contamos con Aline Beart, licenciada en Empresariales y MBA por el IES. Ha desarrollado su carrera en banca francesa en España y también es socia fundadora del despacho Cánovas del Castillo y Asociados. Os dejo con ellos, que son los expertos. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Gracias, Ana, por la presentación. Aline, perdona, me faltaría esto es. Nos propuso el colegio participar en una charla acerca de la jubilación y la necesidad de prepararla. Con este sentido hemos procurado hacer dos cosas muy distintas. Uno, hablar de la parte financiera, que es la parte más inmediata, y la segunda, la parte, llamemos, fiscal-jurídica. Aline presentará luego la parte fiscal y jurídica. Con respecto a las pensiones públicas, que es el primer punto, bueno, en cierta ocasión una persona, un político, presumía que la pensión en España era muy buena, puesto que pagaba el doble de cantidad al pensionista que lo que hubiera pagado un seguro privado en Inglaterra. Dicho esto así, pues sonaba muy bien, pero lo cierto es que si uno razona, dice, oye, cuidado, a lo mejor estamos pagando lo que no podemos pagar o estamos pagando más de lo que un seguro privado hace, y me temo que va más por lo segundo, ¿no? Si nos retrotraemos a 10 años atrás, en el año 2007, el gasto público en España, el 22%, la cuarta parte era pensiones. Hoy, 10 años más tarde, en 2017, las pensiones son el 40% del presupuesto y subiendo. En este año 2017, pasado, el Estado lo que ha destinado a las pensiones son cerca de 140.000 millones de euros. Vamos a ver un punto y es, bueno, las pensiones son sostenibles y cómo se pueden revalorizar. La verdad es que resulta muy difícil hablar o pensar que las pensiones en España puedan ser sostenibles si tenemos en cuenta varios factores, pero uno de ellos es tan importante como la natalidad. España es el segundo país por la cola con la natalidad más baja del mundo, después de Japón. Creo que en 15 años o 20 les ganaremos. Entonces, si no hay una natalidad y si a su vez los salarios y la incorporación que hay al mercado laboral, unido a riesgos como la robótica, se combina todo junto, es difícil, es muy optimista pensar que van a ser sostenibles y que se van a poder revalorizar las pensiones. Si queremos ver lo que le queda hoy en día de pensiones a una persona, tenemos ese cuadro en el cual vemos a la izquierda, según el número de años cotizados, y arriba el encabezamiento de las columnas, según lo que se ha aportado, qué pensión nos queda. Vemos que hay dos extremos. La pensión mínima son de 402 euros mensuales, son aquellos que hayan cotizado solo durante 20 años, una cantidad de 275 euros. El extremo mayor es aquel que haya estado 40 años cotizando, a una razón de 1.115 euros las últimas aportaciones, en cuyo caso la pensión que le queda son 2.692 euros. Resulta curioso un tema, y es el Gobierno se comprometió en el año 2013 que a partir del 2014 a todos los trabajadores que superasen los 50 años nos iban a poder decir, o nos iban a decir por escrito cuál iba a ser la pensión que nos quedaría. La cifra debe ser bastante preocupante desde el punto de vista de que es que nunca lo han comunicado y no creo que lo van a hacer. Te dicen que en la página web de la Seguridad Social tú puedes calcular qué pensión te va a quedar, y eso es cierto. Uno se mete, se identifica, mete sus datos y te dice qué pensión vas a cobrar, pero con un pequeño truco, y es que te van a hablar siempre de la pensión que te queda cuando te jubiles, dentro de 10, 15 o 20 años, no el valor actual de esa pensión. Es decir, si nos dicen que nos vamos a jubilar con una pensión de 2.000 euros dentro de 15 años, la gente se queda más o menos tranquilo. Lo que tiene que decirnos es esos 2.000 euros a valor actual presente, cuánto representa, y la cifra sería bastante más baja. Bien, el siguiente punto, una vez hablado de las pensiones, vamos a ver en el caso de los farmacéuticos, que es lo que nos interesa, cuál es el perfil económico que nos hemos encontrado del farmacéutico. El farmacéutico, por lo general, quitemos excepciones, es alguien que ha cotizado como autónomos y por lo general ha cotizado por autónomo por la cantidad mínima, pensando que su pensión realmente va a ser la farmacia.
Esto es una mentalidad que es muy arraigada, muy general, es cierta, pero que requiere bastantes matizaciones, ¿de acuerdo? El tercer punto es la cartera financiera del farmacéutico. ¿Qué nos hemos encontrado? Que con esa confianza de que su pensión realmente es la farmacia, han descuidado bastante el tema financiero. Y ahí es donde yo sí que en general creo que es algo manifiestamente mejorable. Hemos visto la mayor parte de los productos o bien que no se entienden o incompletos o con excesiva concentración del corto plazo. Hasta hace poco, razonablemente poco, hemos tenido en España lo bueno, bonito y barato. Teníamos inversiones alternativas a corto plazo en depósitos bancarios o cuentas remuneradas con tipos de interés incluso 3-4% y que no estaba mal. Entonces, ¿para qué preocuparme y buscar otra cosa? Pero eso se sigue arrastrando. El nivel de formación por parte del farmacéutico, formación financiera, también es manifiestamente mejorable. Cuando hablamos de planificación financiera de la jubilación, hay algo que tiene que tener en cuenta la gente que ha cambiado mucho, pero quizá no lo perciben tanto. Y es qué ocurre cuando una persona vende su farmacia o se retira, cómo queda el tema de sus inversiones. Este gráfico que tenemos aquí es la rentabilidad del bono del Tesoro español a 10 años. ¿De acuerdo? No tiene sentido hablar de la rentabilidad a 1 año, a 2 o a 3, sino quizá el punto de referencia más lógico, dado que es ahorro a largo plazo e inversión a largo plazo, es hablar de la rentabilidad que me da el Estado, en teoría, inversión sin riesgo a un plazo de 10 años. Y aquí vemos como en el año 93 los tipos de interés anualmente que me pagaba el Estado por el ahorro era del 12-13%. Y ese tipo de interés ha ido cayendo hasta el punto de que actualmente en el año 2018 aquel que compre un bono del Estado, en teoría sin riesgo, a un plazo de 10 años, me va a pagar cerca del 1,5-1,6% cada año. Y hablo antes de impuestos y de gastos bancarios. ¿Qué significa esto? Pues que aquel que se jubile hoy y que venda su farmacia o rescate su fondo o su cartera, va a tener una remuneración por el mismo dinero y en el mismo producto y en el mismo banco 3-4 veces inferior a lo que tenía, por ejemplo, en el año 2013. En el año 2013 la rentabilidad de la deuda española era del 6%. Hoy, 5 años más tarde, me pagan 4 veces menos por mi dinero y es el mismo dinero y es el mismo producto. Entonces, esa es la buena noticia para los que tienen deuda, los intereses son bajos, pero la mala noticia es aquel que tiene dinero para invertir, pues no tiene el premio, la recompensa que han tenido años anteriores. En finanzas hay una cosa que es muy potente. Einstein decía que el interés compuesto es realmente la mayor fuerza del mundo y tenía en parte razón. La mayor parte de nosotros nos asombramos cuando vemos escrituras de compraventa de inmuebles o de cualquier inversión hace 20, 30 años y decimos, caray, ¿cómo ha subido un piso, cómo ha subido el local, cómo ha subido las cosas? Todo eso tiene es consecuencia de 2 efectos. Uno, el plazo del tiempo, factor tiempo, y otro, la tasa de interés, el interés compuesto. Cuando yo invierto, el primer año me pagan un interés, pero el segundo me pagarán interés sobre el interés que ya recibí el primer año, y así sucesivamente. En este ejemplo lo hemos querido hacer muy fácil, y es una persona que invirtiera 10.000 euros a un plazo de 30 años, significa que empiece con 35 o 37 años a ahorrar. Esta persona, esos 10.000 euros, a una tasa de interés del 5%, multiplicaría por más de 4 veces el dinero, ¿de acuerdo? Con lo cual, el objetivo de cualquier inversión, cuando lo planifiques, tenemos que conseguir esa cifra mágica del 5%. Solo podemos conseguir una rentabilidad del 5% si hacemos algo que se llama invertir, no ahorrar. Hay un lema que es muy frecuente estos días que dice adiós ahorradores y bienvenidos inversores. Hasta hace poco, ahorrar, es decir, no gastar, significaba que me iban a dar por mis ahorros algo de dinero. Hoy, sin riesgo, por mis ahorros no me van a dar nada. Me mueve a invertirlo. Ahora ya veremos cómo es. Bueno, aquí vamos a comparar distintas inversiones, porque vemos también que quizá la gente no tiene muy claro las distintas alternativas de lo que implica. Cuando alguien me empieza a preguntar de, oye, ¿qué hay que empezar a invertir? La primera pregunta siempre es en seguros de vida cuando empiezas tu vida profesional. O sea, la gente tiene asegurado su coche, tiene asegurado el hogar, pero la vida no. Y cuando una persona ya empieza una actividad laboral, se casa, tiene hijos, lo que te quedan son 20 o 25 años por delante de deudas y de compromisos de gastos. Yo que tengo 6 hijos y tengo desde 12 a 27 años, todavía estoy pagando el de 12 hasta el de 20, ¿no? Entonces estos amigos que me han preguntado a veces, oye, ¿cómo empiezo a ahorrar e invertir? Les digo, muy fácil, lo primero un seguro de vida, que te cubra el horizonte de inversión y de riesgo a 20, 25 años y que te quedes con tu casa pagada, tu negocio si tienes deuda pagado y los estudios de tus hijos también ya pagados. Y de paso que te quede algo para tu viuda, porque eso también es una constante, ¿no? Un punto importante en el tema de los seguros de vida que nadie presta suficiente atención es el tema de los beneficiarios. Normalmente se rige por lo que es
el beneficiario de la compañía de seguros que dice cónyuge, hijos por ausencia. Aquí empezamos ya a meter la parte importante de la fiscalidad y la planificación en el tema de las inversiones. Es decir, cada caso es distinto, no hay dos clientes exactamente iguales y es importante que veamos cómo yo puedo hacer cumplir mis objetivos personales con cosas tan sencillas como beneficiario de un seguro de vida, beneficiario de un fondo de pensiones. La mayor parte de los farmacéuticos me he encontrado que tienen un atractivo especial por los inmuebles, les ha ido muy bien y creen que es una inversión bastante atractiva. Bueno, sí y no, depende. Al final todas las inversiones son atractivas si se compra barato, es la clave de cualquier negocio. En el caso de los inmuebles ha habido 6 razones que difícilmente se van a repetir que han provocado que el tema de los inmuebles haya resultado atractivo. Por un lado, la inflación. Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a ver cuál ha sido la inflación en un periodo de 60 años. En los primeros 20 años la inflación promedio anual era del 4,7%, ¿de acuerdo? Del año 55 al 75 la inflación anual era el 4,7%. Luego vinieron los felices 75. En el año 78, si no recuerdo mal, la inflación llegó a ser del 27%. Fue cuando aquel famoso tema del pacto de la Moncloa y la gente que tenía dinero o bienes estaba encantada, puesto que el bien cada vez valía más, pero no tenían en cuenta el efecto de inflación. La inflación promedio anual de esos 20 años, del 75 hasta el 95, fue del 7%. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, en los últimos 20 años, del 95 hasta el 2015, la inflación anual promedio está siendo del 1,5%. Es decir, es 4, casi 5 veces inferior. Entonces, sin inflación, el primer efecto es que el valor de los bienes raramente se revaloriza. ¿De acuerdo? Segundo tema es la natalidad. Decía antes que, bueno, estamos disfrutando ahora la parte... No, todavía esto no. La natalidad. Tenemos la natalidad muy baja, no hay visos de que esto vaya a cambiar, pero además se está viendo un salto muy importante. Ahora mismo se está empezando ya a jubilar a aquellas personas que fueron lo que llamaron el baby boom, las generaciones en las cuales, pues, con los adelantos médicos, industriales, pues hubo un crecimiento de natalidad muy importante, pero esos de ser contribuidores al sistema, en muy poco tiempo pasan a recibir las pensiones. Tercero, la migración del campo. Si veis el tamaño de las ciudades hace 40, 50 años y el tamaño que tienen hoy en día las ciudades, se está produciendo la desertización. Es una tristeza que Soria sea el mayor desierto demográfico de Europa y esta hora y media de Madrid, y sin embargo las ciudades cada vez van siendo mayores. El tema de la migración yo creo que es algo que probablemente la interna no se va a producir, ya no queda gente que venga del campo a la ciudad, la internacional sí, ¿no? Cuarta causa que provocó un boom del inmueble brutal fue la entrada en el euro. Era muy complicado, los alemanes dijeron 2 marcos, 1 euro, pero en España era 166,386 pesetas, 1 euro. Al final la gente no redondea ni con décimas ni con centésimas. Eso provocó un redondeo al alza que provocó a su vez más subida de la inflación importante. Una quinta razón del inmueble que tenía su atractivo era el tema del dinero B. Hoy en día casi no existe, por lo que creo, por lo que sé, pero en su momento era el sitio perfecto donde poder, el dinero que no estaba regularizado, que no había tenido que pasar por taquilla y pagar los peajes de Hacienda, pues para invertirlo en algo. Eso hoy en día no es posible por muchas razones. Y luego lo último fue una postura que la Administración a lo largo de mucho tiempo tuvo, que era la desgravación y las ventajas fiscales para las compras de inmuebles. No ya la primera, sino incluso la segunda o la tercera en algunos momentos. Es decir, era lógico entre la inflación, los tipos de interés, la natalidad, etcétera, el invertir en vivienda. Esas 6 causas que he citado yo creo que muy difícilmente van a volver a repetirse. ¿Qué ocurre? Hemos tenido el boom de la vivienda importante por bajada de tipos de interés hasta el año 2007, me atrevería a decir. Luego vino una caída realmente muy importante, eso de que la vivienda nunca baja, pues se demostró que esa teoría física no era así. Y lo que había es una recuperación muy fuerte en algunos sitios, superando los niveles del 2007, pero no por mucho. Es decir, llevamos 10 años que lo que estamos haciendo es recuperar lo perdido, no hemos subido en sí. Y las inversiones financieras, ¿qué ocurre? Tienen varias cosas a favor frente a los inmuebles. Primero, son líquidas, por lo general, y siempre recomiendo que sean líquidas. En el caso de un inmueble la liquidez es muy difícil. Si yo necesito 30.000, 50.000, 60.000 euros, no puedo vender una casa, no, es muy caro el pedir un crédito hipotecario con respecto a la casa, cosa que la inversión financiera sí lo tiene. Ahora les voy a intentar empujar un poco para que vean que la inversión financiera bien hecha tiene un atractivo que a lo mejor la gente no lo considera tanto frente al del inmueble. Bien,
Vamos ahora al 7 cuadro, Aline. Este es. Al final la gente dice, oye, ¿en qué invierto? Pues vamos a ver, esto por simplificarlo mucho, claramente existe lo que se llaman los perfiles de riesgo. Digamos que es como el alcohol. Yo no le puedo dar el mismo alcohol a un chico de 25 años que a un señor de 50 que a un señor de 80. ¿Por qué? Al principio se trata de correr más riesgo, puesto que hay que crear un patrimonio. Esa es la fase inicial, los primeros 20, 25 años. Cuando esa persona ya tiene... ¿Y qué es el riesgo? La renta variable, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el no riesgo? La renta fija, por lo general. Cuidado porque puede tener bastante riesgo la renta fija. Pero, en fin, por simplificar mucho la ecuación es renta variable es riesgo, renta fija es no riesgo. Entonces, un patrimonio de una persona normal estándar, en su momento inicial, de los 25 años hasta los 45 aproximadamente, el perfil de su cartera tiene que ser agresivo. ¿De acuerdo? Tiene que tener, es lo que está señalado en verde en las columnas, más renta variable, porque se trata de crear ese patrimonio. Cuando esa persona ya tiene en torno a 50 años, ya tiene que tener una gran parte del patrimonio creado, 50-50, 50 renta fija, 50 renta variable. Ya no puede tener grandes sobresaltos. Hemos vivido nosotros años en los cuales hemos visto caer a plomo las bolsas un 65%. Entonces significa que un señor que tuviera su cartera al 50% perdería el 32%. La parte de bonos actúa de contrapeso, de balanza y probablemente se revalorice, mitigue mucho esa caída en términos generales. Pero la bolsa cuando da sustos de verdad, ¿no? Pero cuando esta persona tenga 70, 80 años, su perfil ya no puede ser moderado y desde luego no agresivo, tiene que ser conservador. Conservador será aquel que tenga 20, 25 renta variable y el 80, 75 renta fija. ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente es muy radical, o todo o nada, y no es eso, esto es cuestión de dosis, como decía antes. No tiene que preocuparnos al principio los vaivenes de los mercados, que son consustanciales a los mercados, pero aprovechando y con una cartera bien diversificada, es lo que tiene que funcionar de cara a buscar y obtener aquel 5% que hablaba antes. O sea, la renta fija y la renta variable, hay un axioma que dice que la renta variable da el doble que la renta fija, de serie histórica, por lo general es así, y que a su vez la renta fija da el doble de rentabilidad que el corto plazo. Os decía antes que lo que veo es que el gran problema es que los farmacéuticos suelen muchos tener demasiado corto plazo. Diciendo, lo tengo líquido, pero no lo invierto. Entonces están perdiendo una ocasión realmente muy buena porque están invirtiendo a la cuarta parte o a la mitad de la rentabilidad que deberían de poder obtener. En el siguiente gráfico vemos aquí, hemos cogido una serie de 20 años, 22 años, que es lo que intento demostraros es lo que os decía antes, que la renta variable, las acciones, la bolsa da el doble que la renta fija y que la renta fija a su vez da el doble que el monetario. He mezclado o he comparado el índice español, el IBEX, con el índice de la bolsa americana, el S&P de las 500 mayores empresas, con el índice de la renta fija de 10 años y con el IPC, suponiendo que el IPC es igual al mercado monetario. Entonces, en un plazo de estos 22 años, 100 invertidos en depósitos a corto se hubieran convertido en torno a 160, se habrían a un 60%, pero esos 20 años. En bonos, 100 se hubieran convertido en 300, se habían multiplicado por 3, pero en el tema de la bolsa, 100 se hubieran convertido en 800, se hubieran multiplicado por 8. Pero mientras tanto veréis grandes caídas, 2000-2003, una caída muy importante, la del 2008 hasta el 2009, es la del 60 que os decía antes. Bueno, las caídas, si no tienes una cartera mal estructurada, si está equilibrada, es una ocasión muy buena para comprar o para reestructurar las carteras. Ahora, si se han cometido excesos, es cuando ya estás bastante pillado. Entonces, al final lo que decíamos es, tú tienes que invertir y tienes que hacerlo de una manera equilibrada, no pecar ni por exceso ni por defecto. Hoy en día hay herramientas muy buenas en las cuales puedes buscar, comparar productos, puedes tener acceso a una información que hace 10, 20 años era imposible y es fácil tomar las decisiones. Voy a hablar de fondos de inversión y fondos de pensiones. Honestamente, el fondo de pensiones solo compensa, por mucha vajilla que te regalan en el banco, por mucho juego de cuchillos japonés, etcétera, si tienes rentas del trabajo superiores a 36.000 euros. Entonces, si alguien no tiene unas ganancias del trabajo superiores a 36.000 euros anuales, fiscalmente no le compensa. Es más, incluso puede estar provocando una aberración, y es que por ahorrarse un poco de impuestos hoy, el día de mañana, en caso de rescate, va a tener que pagar muchos más. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra parte del fondo de pensiones que es muy complicada, y es que está muy mal hecha. No hay un consenso, como en tantas otras cosas, de medio y largo plazo. Y estamos viendo cómo cada X tiempo se cambia la ley. Recientemente han dicho que a los 10 años se puede liberar. Eso es un completo disparate, porque va en contra de la filosofía de lo que debe de ser un producto de inversión de medio y largo plazo. Yo no puedo ir ahora a la Seguridad Social y decirle que la pensión que me quede, que me adelante una cantidad de dinero o que tenga liquidez. No me lo van a dar. Pues con el fondo de pensiones tendría que ser igual. Y luego se produce una barbaridad fiscal, y es que cuando yo aporto, desgravo.
pero cuando yo rescate pago por todo, por lo que he aportado y por lo que he rentado, ¿de acuerdo? Entonces, si vivo de las rentas, todavía es llevadero. Si lo rescato en forma de capital un fondo de pensiones, es un disparate. Por esa razón os decía, solo, insisto, con rentas del trabajo superiores a 36.000 euros brutos anuales, compensa un fondo de pensiones. Y si es inferior, yo claramente haría el ahorro mediante el fondo de inversión. En el fondo de pensiones, igual que os decía antes en el seguro de vida, hay un componente de flexibilidad que ahora Ali nos explicará muy interesante, que es la posibilidad de poder jugar a favor del hijo o a favor de un familiar o de una tercera persona, beneficiándole por sus circunstancias especiales y tener que cumplir los límites que nos marca el Código Civil de respeto legítimas. Yo puedo nombrar beneficiario del fondo de pensiones a quien quiera, no forma parte de la herencia ni del caudal hereditario. Y en cuanto a un seguro de vida, exactamente lo mismo. Entonces, también la gente no suele prestar la atención, pero que es muy importante la flexibilidad que me da el nombrar beneficiario de fondo de pensiones. Si por alguna razón yo cuando yo me jubile no necesito ese dinero, tampoco lo tengo que sacar, lo dejo ahí, es una hucha. El día que la rompa, el cerdito será cada día mayor. Pero se da en el caso de gente que fallece y tiene fondo de pensiones, no ha pagado ningún impuesto en su vida. Y puede heredarlo quien haya designado. Si tienes 3 hijos, puedes nombrar beneficiario a tus hijos, o a tu cónyuge, o a los 4. En cuyo caso estos tributan de una manera muy interesante, porque probablemente a lo mejor si son hijos no mayores, no tienen rentas del trabajo, luego ellos a lo mejor no tributan, y tú lo hayas tributado mucho. Por eso digo que el fondo de pensiones tiene una flexibilidad muy concreta, pero que no es para todo el mundo. El punto séptimo es algo muy curioso, que es cómo yo puedo vivir de los fondos de inversión, de la renta, sin pagar impuestos. Y esto, pues quizá hoy no se ve tanto, pero cuando hay tipos de interés altos, sí. Si yo tengo un depósito, un bono que me paga un cupón, un dividendo y me paga un 4%, ese 4% tengo que ponerlo en la balanza de Hacienda a final de año y tengo que pagar impuestos por ello. Sin embargo, yo si en un fondo de inversión he invertido 100, me ha dado un 4% al cabo de un año y yo voy a sacar ese 4%, yo no saco el 4 de los intereses, sacaré 4 que en su día costaron un año antes 3,96, con lo cual la plusvalía que aflora es 0,04 y pagaré impuestos sobre eso, que es prácticamente casi nada. Entonces, si yo tuviera que hacerme un plan de ahorro y luego un plan de vivir de las rentas sin pagar impuestos, el vehículo mejor muy probablemente sea la parte de fondo de pensiones. Hay cosas de seguros también que tienen su especialidad, pero sí que de la manera general que os explicaba de fondos de inversión y pensiones, este último punto es realmente muy importante. Ahora, Aline va a explicar los puntos de fiscalidad. Yo ahora se me tengo que quitar esto. Perdonar un momento que me organice con tanto mando. Como comentaba Antonio, la principal fuente de ahorro normalmente de los farmacéuticos es la propia farmacia, ¿no? Luego, en el momento que se produce esa transmisión de la farmacia, el gestionar bien la fiscalidad puede determinar el que consigas tener un patrimonio que te permita vivir con soltura o que te encuentres con que tienes que pagar unas cantidades de impuestos muy elevadas, ¿no? Uno de los temas que estamos viendo continuamente con el tema de las farmacias y que tiene muchísima importancia es si la farmacia es un bien privativo o es un bien ganancial. Desde el punto de vista fiscal, independientemente del régimen matrimonial, siempre se va a considerar que el beneficio que se pone de manifiesto en la transmisión, ya sea de la licencia o de las existencias, siempre va a tributar a nivel de la persona física que es la titular de la farmacia, independientemente de que si estamos casados bajo un régimen ganancial y a lo mejor hemos adquirido esa farmacia ya casados, ese dinero que se obtiene sería de los dos, ¿no? Entonces, este punto yo creo es muy importante tenerlo muy claro, ¿no? ¿Qué puede pasar también con el tema de la farmacia? Y es que nosotros compremos la farmacia, adquiramos la licencia, paguemos por el traspaso de esa licencia, pues al cabo de pocos años, sin estar casados, hagamos frente a un crédito y a lo largo de nuestro matrimonio vamos pagando ese crédito, ¿no? Entonces, en esos casos, la farmacia, cuando se vende, es ganancial, es privativo. Yo creo que la respuesta no hay una respuesta genérica, hay que ver caso por caso
pero sí es un tema que puede tener muchísima importancia, ya sea en caso de sucesiones, como veremos más adelante, o incluso en casos de separación o divorcio, ¿no? Que puede ser un motivo de conflicto el no tener claro de quién es el dinero, de quién es la farmacia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí haría una recomendación de que todos reflexionéis sobre cómo habéis adquirido, cómo estáis adquiriendo esa farmacia, y en la medida de lo posible dejarlo muy bien documentado, porque, como veremos un poco más adelante, puede llegar a tener su importancia en el caso de sucesiones, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Cuando uno es propietario de una farmacia, está soportando durante muchos años gastos muy importantes, porque está amortizando la licencia que ha comprado, porque está pagando un crédito por todo esto, y llega un momento que se plantea vender esta farmacia, ¿no? O transmitir la farmacia. La farmacia la puedes transmitir porque bien la vendes o bien la donas, o porque se transmite por herencia, ¿no? Entonces, aquí el tema de la fiscalidad, como os comentaba, llega a tener una importancia crucial. ¿Por qué digo yo cuándo y cómo se cobra? Pues en el impuesto de la renta, como os comentaba, desde luego lo que es la licencia o ese fondo de comercio siempre va a ser una ganancia que se va a generar al nivel del farmacéutico, del titular de la licencia. En el caso de la transmisión de las existencias, pues darán lugar a un beneficio o una pérdida a nivel de lo que es la actividad económica, una vez más a nivel del farmacéutico persona física. El inmueble, pues ahí nos encontramos todo tipo de casos, o bien es de una sociedad, lo podemos tener alquilado, puede ser del matrimonio, puede ser de un tercero, en función de quién sea el propietario, el beneficio corresponderá a esa persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo sé que voy a vender una farmacia o voy a donar una farmacia, yo puedo preparar fiscalmente esa venta. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya sabéis que cuando uno genera minusvalías en los distintos activos que tiene 4 años, digamos, para compensar con beneficios, ¿no? Por lo tanto, si yo sé que estoy llegando al final de mi vida profesional y me estoy planteando hacer una transmisión de la farmacia, el primer ejercicio que se debería hacer es revisar todos los otros bienes de los que uno es propietario, ya sean activos financieros, inmuebles, con el fin de determinar si hay alguno de ellos en el que yo tenga una minusvalía pendiente de liquidar. ¿Qué haría? Perdonar, que me está volviendo loca la mosca, vender esos activos, con lo cual yo sé que voy a tener 3-4 años para compensar. He generado una pérdida y ahora vendo mi farmacia. ¿Qué pasa? Que el beneficio, que siempre es muy importante, porque salvo que yo haya comprado la licencia hace 3 años, esa licencia por la que yo pago una fortuna ya la he amortizado, luego al final el beneficio es prácticamente el importe por el que yo estoy transmitiendo la farmacia, lo podré reducir con las pérdidas que he generado en otro tipo de activos. ¿Por qué cuando? Si yo vendo a final de año, he tenido todo un año para preparar esa venta. Desde luego, lo primero, yo sí os recomiendo que si os planteáis una venta, antes de firmar la venta, revisar cómo tenéis el resto del patrimonio. El por qué es importante también cómo se cobra, y es que sucede que Hacienda lo que nos dice es que si nosotros generamos una ganancia pero no cobramos el importe de la venta de golpe, sino que lo cobramos a lo largo de 2 o 3 años, ese beneficio nosotros lo vamos a recoger a lo largo de 2 o 3 años. ¿Qué sucede? Que en el caso del tipo impositivo que se aplica sobre las ganancias es progresivo, pues hasta 50.000 euros, creo recordar, se paga el 21%, por encima de 50.000 euros se paga el 23%, en la medida en que yo pueda partirlo en bloques, sin poner evidentemente en riesgo lo que es el cobro de esa venta, voy a obtener un beneficio fiscal, ¿no? Esto principalmente con lo que es el tema de la venta. En el caso de la donación, lo que sucede es que, aunque lo que es el impuesto de sucesiones y donaciones suele estar bonificado, porque estaríamos hablando, si donamos a nuestros hijos, que son también farmacéuticos, estamos haciendo una transmisión de un negocio profesional, y en el caso de Madrid claramente, pero en casi todas las comunidades autónomas, siempre hay una bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones, con lo cual ese impuesto no debe preocuparnos, pero sin embargo, una vez más, tenemos que tener en cuenta lo que es el impuesto de la renta. De cara a Hacienda, el hacer una donación es equivalente a hacer una venta. ¿Qué pasa?
que, una vez más, si yo me planteo hacer una donación, voy a revisar el resto de mi patrimonio e intentar determinar si tengo alguna pérdida que puedo poner de manifiesto. En ese caso yo hago la donación y, hombre, tendré que pagar impuestos, pero posiblemente si lo he hecho con tiempo y he sido capaz de organizarlo, estos impuestos no serán tan elevados. ¿Qué se puede hacer también en el caso de la donación? Es que Hacienda lo que admite es que si se produce, digamos, esa transmisión del negocio profesional por jubilación del titular, que se haga la donación sin poner de manifiesto una ganancia. ¿Eso qué significa? Que la carga fiscal se la trasladamos a nuestros hijos, porque ellos mantienen, digamos, el precio de adquisición, la fecha de adquisición, y el día de mañana, cuando ellos transmitan esa farmacia, pues, digamos, pagarán el impuesto sobre lo que nosotros habíamos ganado más lo que ellos lleguen a ganar, ¿no? Y ya, digamos, el último caso de transmisión sería la herencia, que, bueno, ahí te encuentras además con otro tipo de problemática, y es si entre tus herederos hay o no hay farmacéuticos, ¿no? Esto un poco una visión rápida en cuanto a lo que es la fiscalidad en la transmisión de la farmacia. Si luego tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en planteárnosla. Como comentaba Antonio, o sea, uno a lo largo de la vida va constituyendo su patrimonio, porque o bien busca vivir de ese patrimonio o porque queremos dejárselo a nuestros herederos, ¿no? Entonces, uno de los mayores digamos, problemas con los que nos encontramos en el despacho es, en ocasiones, gente pues que sí se ha preocupado por constituir un patrimonio para sus herederos, pero no ha hecho la reflexión de cómo voy a transmitir este patrimonio a mis herederos. Y dices, bien, fenomenal, has ahorrado mucho, pero como no lo has pensado con tiempo, pues intentando dejar resuelto la vida o ayudar a tus herederos, has podido incluso crear posiciones o situaciones de conflicto. Entonces, en esa medida, nosotros lo que siempre recomendamos es, en cualquier etapa de la vida o en cuanto uno tiene algo de patrimonio, es planificar lo que es la sucesión, ¿no? Porque la planificación de la sucesión, porque es importante, por una parte, para plasmar lo que uno quiere hacer con sus bienes. También es muy importante el que pensemos que a veces nuestros herederos ni siquiera saben lo que nosotros tenemos. Entonces, o nosotros lo hablamos con ellos abiertamente o lo dejamos reflejado de alguna forma, o te puedes encontrar que a lo mejor parte del patrimonio pues se pierde porque los herederos realmente no saben que existe. Esto que es muy habitual, pues temas, os diría, de tierras en el campo, que han ido pasando de generación en generación, lo comparten entre 50 personas y al final nadie sabe de quién es esa tierra y, bueno, pues se puede perder. Puede pasar con cuentas, con activos que se puedan tener fuera de España. Dentro de España es más fácil de localizar, pero si alguien tuviera algo fuera y los herederos no lo supieran, es muy, muy complicado el saber esto. Porque es importante también planificar la sucesión para evitar conflictos entre los herederos. ¿Quién mejor que nosotros mismos sabemos las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor cuando uno tiene un patrimonio que puede estar desequilibrado y que por las circunstancias, como sería el caso de una farmacia, lo normal es que si tenemos varios herederos y uno es farmacéutico, que el que es el farmacéutico se quede con esa farmacia, ¿no? Entonces hay que plantearse en vida cómo se va a resolver, cómo se van a enfrentar los herederos a ese posible conflicto que va a existir. Y luego otro punto muy, muy importante, y es que si nosotros planificamos, igual que veíamos antes en el caso de la transmisión de la farmacia, si nosotros planificamos y hacemos ese ejercicio de ver cuántos impuestos hay que pagar, podemos dejar una estructura de herencia que permita que nuestros herederos paguen, digamos, con nuestros propios bienes y no que tengan que tirar de sus bienes si en el mejor de los casos los tienen o en algunos casos no los tienen, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha dado mucho con temas de herencias de inmuebles, pues que realmente, como decía Antonio, pues en el año 2007 Hacienda te dice que el inmueble vale 100 y el mercado, el inmueble vale 50 y Hacienda te exige que tú pagues sobre 100. Si esto no está previsto, no disponemos de liquidez, pues ha habido muchísimos casos en Madrid, no de herencias de padres e hijos, que están muy bonificadas, pero entre hermanos o entre sobrinos que han tenido que renunciar a hacerse cargo o a aceptar esa herencia porque no disponían de liquidez para hacer frente a los impuestos, ¿no? Y aquí una breve nota, claramente en el caso de Madrid el impuesto de sucesiones de padres a hijos, pues la cantidad que se paga, como está bonificado al 99%, es muy, muy baja.
pero hay una carga fiscal muy importante en el caso de los inmuebles, de la que la mayoría yo creo que no somos conscientes hasta que no se produce esa transmisión de los inmuebles, y es la plusvalía municipal, que llegan a ser cantidades pues realmente asombrosas, de 80, 100.000 euros, que si no lo tenemos previsto y nuestros herederos se encuentran que van a recibir un inmueble que sí, no pagan impuestos de sucesiones, pero tienen que pagar al Ayuntamiento de Madrid 100.000 euros, pues puede ser un problema para ellos, ¿no? Entonces, este ejercicio de planificación, como os digo, yo creo que es básico. Antonio dice que es el juego del viudo y la viuda, ¿no? Nos reunimos, comentamos qué tenemos, y que seamos, digamos, abiertos, ¿no? Incluso yo recomendaría pues hacer un Excel o una hoja en la que quedaran un poco reflejados los bienes que hay, porque de verdad os insisto que es asombroso, pero muchas veces la familia no sabe los bienes que tiene una persona cuando fallece, ¿no? Pasamos a la segunda parte. Yo ya he pensado qué tengo, cómo quiero dejarlo, cómo lo tengo que reflejar a través de un testamento. Desde un punto de vista legal, uno no puede dejar sus bienes como quiere. Cuando tiene hijos, pues 2/3 partes de los bienes que tiene obligatoriamente tienen que ir hacia sus hijos. Y bueno, pues eso es así en lo que son las comunidades de régimen civil común. Luego, pues Cataluña, Valencia, Baleares tienen sus particularidades. Pero sí es muy importante el conocer qué es lo que nos fija la norma, ¿no? Porque nos encontramos, hemos hecho el testamento del uno para el otro. Pues tú te creerás que es del uno para el otro, pero la realidad es que no, es que los herederos son los hijos y tú has querido proteger a tu cónyuge y lo máximo que puede recibir tu cónyuge es 1/3 parte de tu herencia, ¿no? Por eso también, porque claro, cuando uno otorga testamento, pues uno no sabe cuándo va a fallecer. Te puedes otorgar testamento con niños menores de edad que cuando reciban la herencia pues es gente que tiene 50 años y que tu cónyuge pues mientras tanto ha hecho su propio patrimonio. Por eso al otorgar testamento siempre recomendamos que sea un testamento flexible, es decir, que permita cierto margen de maniobra para, una vez que haya que ejecutar ese testamento en función de las circunstancias, que no serán desde luego las mismas que cuando yo otorgué testamento, pues puedan decidir entre los herederos cómo se debe aplicar. Y una figura que nosotros recomendamos mucho introducir siempre es la figura del albacea y el contador partidor. El albacea de alguna forma es como el fallecido que puede tomar actos de disposición sobre los bienes, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, si somos propietarios de inmuebles alquilados y fallecemos, hasta que no se haga el reparto de la herencia, no podríamos volver a alquilar esos bienes. O bien, si resulta, como tuvimos un caso en el despacho, pues se iba a proceder a la venta de un inmueble, estaban firmadas las arras y uno de los titulares enfermó muy gravemente, impidiendo el poder firmar esa venta, el materializar esa venta. Si esa persona hubiera otorgado poderes, pues no habría que haber tenido que esperar hacia el fallecimiento, pero es que una vez que esa persona falleció, además hubo que esperar a que se hiciera el reparto de la herencia porque no existía esta figura del albacea. Y la figura del contador partidor es también muy importante porque en un momento determinado es la que va a actuar en caso de conflicto entre los herederos para determinar cómo se hace el reparto de esos bienes. Entonces nosotros desde el despacho recomendamos el introducir siempre estas dos figuras. Y también una cosa, nos encontramos la mayoría de las veces con aquellas personas que han introducido una albacea y un contador partidor que han puesto a alguien de su generación, un amigo. Con lo cual, cuando uno fallece, pues el albacea contador partidor puede haber fallecido, puede no saber ya ni de qué está hablando, o puede tener una relación a lo mejor muy próxima con alguno de los herederos que haga que en el fondo su actuación no sea tan neutra como debería ser, ¿no? Entonces, ahí sí recomendamos una vez más el hacer una pequeña reflexión. La planificación de la sucesión, evidentemente, tenemos que saber de qué disponemos, ¿no? El primer punto que señalaba antes y que tiene que ver con el tema de las farmacias, bienes privativos o bienes gananciales.
pues aunque ahora todos os creáis que lo tenéis muy claro, si empezáis a reflexionar os daréis cuenta que hay cosas que a lo mejor no es tan evidente. Y una vez más, hemos tenido experiencia en el despacho, pues gente con un inmueble que dice, no, si la casa es de los dos, vas al registro de la propiedad y mira, no, la casa es de tu marido porque la compró 15 días antes de casarse y aunque la hayáis pagado entre los dos, esto es un bien privativo. Entonces, este ejercicio siempre es mucho mejor hacerlo antes y que no sean nuestros herederos los que descubran pues que no está clara la titularidad de los bienes, porque en vida todo se puede resolver, ¿no? Otro punto muy importante es el tema de las donaciones hechas en vida. Pues a veces uno, no sé, sobre todo os diría, en el caso de los farmacéuticos, claro, pues dices, ¿qué hago con la farmacia? Pues se la dono a mi hijo farmacéutico. Primero tenemos que saber, no podemos donar más de lo que una persona puede recibir por herencia. Luego tenemos que ir a ver qué podemos hacer que se reciba esa persona, porque si no, le donamos la farmacia y le estamos donando una carga, porque el día de mañana sus hermanos le pueden decir, oye, perdona, es que tú has recibido 100 y tenías que haber recibido 45, nos estás pagando al resto los 65, ¿no? Y otro tema muy importante también es en cuanto a la valoración, porque yo puedo donar hoy bienes, yo dono 100, el equivalente a 100 a todos, a uno le doy 100 en cash, a otro le doy 100 en una farmacia y a otro le doy 100 en acciones. ¿Cómo se va a valorar de cara a la herencia esas donaciones? Cuando esa persona fallezca. Entonces, los bienes no van a haber evolucionado de la misma forma y sí han recibido 100, pero cuando yo fallezco, uno vale 80, el otro vale 200 y el otro vale 50. Y todo esto va a haber que traerlo, lo que se dice, a colación. Va a haber que subirlo con el resto de los bienes que existen cuando yo fallezco. Y una vez más, hemos pensado todo, hemos pensado que habíamos encajado bien las piezas para evitar conflictos entre nuestros herederos, pero esta parte se nos ha escapado, ¿no? Entonces, aquí una vez más, mucho cuidado con las donaciones y mucha reflexión sobre las mismas. Todo se puede resolver, pero en vida, a posteriori es mucho más complicado, ¿no? El tema, una vez más, de la disolución de las sociedades gananciales. Aquí tampoco hay reglas ciertas, depende de la situación de cada familia, ¿no? Cuando una persona fallece, lo primero, si está casada bajo el régimen de gananciales, es que hay que disolver las sociedades gananciales, es decir qué bienes pertenecen al cónyuge que sobrevive. Lo normal, el notario va a lo sencillo, el 50% de la casa para ti, el 50% de las cuentas para ti, pues el 50% de la farmacia para ti y el resto a la herencia. Bueno, eso nunca, desde luego nunca es lo ideal y merece una reflexión para ver cuál es la estructura de nuestro patrimonio, qué patrimonio tiene el cónyuge que sobrevive, cuántos años tienen nuestros hijos. Esto es un punto crucial que si alguna vez os tenéis que enfrentar a ello, no hay que pasar rápido por encima. Y luego un tema, el impuesto de sucesiones. Pues los que vivimos en Madrid nos preocupa relativamente. En Madrid no se paga impuesto de sucesiones. Bueno, no se paga impuesto de sucesiones siempre y cuando los herederos sean residentes dentro de la Unión Europea. Pues si tenemos un hijo que vive en Estados Unidos, no tiene derecho a acogerse a las reducciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un segundo punto, las circunstancias personales. No sé si sabéis, lo veremos ahora un poco a continuación, hay unos coeficientes multiplicadores. ¿Qué otros elementos se tienen en cuenta en las circunstancias personales? Pues la situación, digamos, de esa persona. Si una persona tiene una discapacidad, hay unos mínimos exentos que permiten reducir la carga del impuesto de sucesiones. Después, los bienes. No todos los bienes tienen el mismo efecto sobre el impuesto de sucesiones. La vivienda habitual está bonificada porque, como decía Antonio, en España ha habido una tradición por parte de los políticos de orientar el ahorro de las personas hacia lo que es la vivienda habitual. Entonces, siempre va a tener un componente, digamos, de freno en ese impuesto. El tema de lo que es también la empresa familiar o lo que sería la farmacia también está bonificado. Como os comentaba, la tarifa del impuesto, como veis, pues puede llegar hasta el 34%, es decir, aquellas herencias por encima de 798.000 euros, todo lo que exceda 798.000 euros va a pagar el 34%. ¿Qué pasa? En Madrid está bonificado lo que se llama el grupo 1 y 2. Ahí no se pagan impuestos, pero en cuanto pasamos al grupo 3, que sería tíos, sobrinos o incluso entre hermanos, o al grupo 4, pues se pueden estar llegando a pagar hasta el 81%.
Recientemente la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a aplicar bonificaciones dentro de lo que son de herencias entre hermanos y de tíos a sobrinos, pero son, digamos, unas bonificaciones muy reducidas, entre el 10 y el 15%, que hacen, digamos, que la carga fiscal tampoco se reduzca enormemente. Por lo tanto, una persona que no tenga familia directa, que no tenga hijos, que no tenga cónyuge, debe, digamos, planificar mucho más lo que es su sucesión, porque uno no está ahorrando para que Hacienda se llegue a llevar el 80% de nuestro patrimonio, ¿no? Y esto es un poco mi parte. Ahora, como conclusión, unos consejos. Bueno, nos quedan 2 minutos o 3, vamos a intentar daros unos pequeños consejos de la experiencia que llevamos en el despacho en temas fiscales o en temas financieros desde hace 15, 18 años y lo que hemos ido aprendiendo. No hay 2 casos iguales, claramente acudir preventivamente a un especialista que os pueda orientar, pero no dejéis de tomároslo en serio, porque estamos hablando de todos los frutos de una vida entera. Lo que has ganado, lo que has heredado, lo que te han dado, todo eso junto es lo que tú a su vez vas a traspasar. Y es bastante más complejo de lo que parece, como muy bien explicaba Lynn. Son 2 cosas. Uno, cómo vamos a vivir una vez jubilados y luego la herencia cómo se va a poner. Os he dicho antes, tomaros muy en serio el tema del ahorro y la inversión. Ser lo más profesional o acudir a un asesor que los hay muy buenos, que os pueda asesorar. La sucesión. No me atrevo a deciros que sea un consejo que siempre se aplique, pero en principio, la intención nuestra siempre es que se trate o se comente en vida entre los herederos, sin dar muchísimas explicaciones. El padre o la madre controlan la situación. Cuando falta el padre o la madre, la situación es incontrolable. Y cuando hay muertes y herencias, vemos lo peor y lo mejor del ser humano. De acuerdo. Recordar, seguros de vida, fondo de pensiones, no forman parte de la herencia. Se liquidan como la herencia y pagan impuestos, pero no forman parte. Tengo esa libertad que me falta, que la ley no me da, el Código Civil, pero sí que con esas 2 figuras puedo mejorar a alguno de los hijos o alguna circunstancia que quiera que se mejore. Le decía Lynn, dejar liquidez para pagar impuestos. Si yo dejo bienes, y si encima los bienes son un proindiviso, tengo el problema garantizado. Ninguno de los hijos es igual ni sus circunstancias son iguales. Ahora, si yo he calculado los bienes, lo que toca pagar de impuestos, la plusvalía municipal, es hoy en día el enemigo público número 1 en Madrid en tema de sucesiones, pues tengo que tener en cuenta cuánto el Ayuntamiento de Madrid me va a cobrar. Atención, hay maneras legales de evitar ese impuesto, ¿de acuerdo? Pero hay que conocerlas y no siempre se pueden aplicar. El proindiviso, intentar dejar bienes que al menos no supongan un proindiviso muy fuerte. Se puede evitar si con tiempo, tuvimos el caso de una señora que tenía 22 sobrinos, 4 ramas, pues pudimos en vida durante 20 años ir preparándole su patrimonio financiero para que cuando falleciera no tuviera mucho de acciones, no tuviera mucho de inmuebles y los sobrinos pagaran como pagaron impuestos, pero quedaron bastante contentos. No hubo que compartir con otras ramas, ¿de acuerdo? Reflexionar el estado en el que queda el viudo o la viuda. Es decir, si las pensiones son pocas, las pensiones por viudedad son bastante más reducidas y la ley nos obliga a beneficiar a los hijos y los viudos o las viudas pueden quedar en una situación bastante complicada. El testamento que decía antes Aline, hay una cosa muy importante, la gente piensa, yo haré testamento cuando sea mayor. No, en cuanto tú tienes un hijo, lo peor que te puede pasar es que tú fallezcas. ¿Por qué? Porque tu hijo menor de edad va a recibir unos bienes y tiene que recibir una tutoría de alguien. Si tú haces testamento, en el testamento puedes nombrar a aquel que quieres que sea su tutor, ¿de acuerdo? Y segundo, si tu hijo ha recibido dinero, y hemos visto algún caso cerca muy importante, que una persona a lo mejor de 22 años reciba 3 millones de euros en liquidez, lo último que le causa al padre es tranquilidad, es más bien intranquilidad, y pasa. Entonces, todas esas circunstancias con un testamento podéis de alguna manera preverlo o ayudar a que no se produzcan. Carta de voluntades, la gente piensa, he hecho testamento y ya está todo arreglado. No todo se puede poner en el testamento. Recuerdo una testamentaría que el causante decía, dejo 2 cuadros de Picasso, uno de Dalí, la Rubens, no sé qué, a esta persona, y lo ponía en la propia escritura, la mayor barbaridad. Hacienda no sabe si el cuadro es auténtico o no es, yo puedo decir que es una copia y no lo declaro. ¿De acuerdo? Pero en las cartas de voluntades que se entrega a la persona que tienes más confianza en vida, sí que ayuda a saber cuáles son las instrucciones concretas. ¿De acuerdo? Especial atención a solteros y personas sin descendencia. Cada vez más hay gente que está soltera o que está divorciada o que no tiene descendencia. En este caso no hay bonificación de ningún tipo, como os decía Lynn, y podemos fácilmente pagar un 70 o un 80% de impuestos.
Se puede jugar legalmente y hay más margen del que parece, pero hay que estudiarlo. A nosotros, cuando en el despacho nos llega alguien que ya ha fallecido, el margen de actuación se ha estrechado muchísimo. Ya es lo que hay y un testamento que ya veremos si es flexible o no. Pero si podemos actuar antes de que fallezca, hay mucho mayor margen de maniobra. Y luego, pues una revisión, es decir, cada 3 años revisar el testamento. Un testamento cuesta 40 o 50 euros, lo puedes hacer uno todas las veces que tú quieras. El inventario, es bueno ese ejercicio del día del viudo, de la viuda, decir, oye, hay esto, me preocupa esto, debo esto, y el ponerlo por escrito, ¿de acuerdo? Y un último ejemplo, vamos a ver, dos cosas, un minuto más. Había un sacerdote gallego que decía a la gente que no se metiera en política, decía, hijo, escoger la palabra más bonita de cualquier lengua es madre, mamá, y ahora añadirle la palabra política, a ver en qué queda, ¿no? Bueno, pues igual, las familias políticas al margen. O sea, si no en situaciones difíciles, la familia política raramente la mejora, pero sí la puede empeorar. Entonces, si se acude a un profesional externo aparte, puede intervenir, limar asperezas y facilitar los problemas que no afloren tanto. Y un último caso, perdón, es la tasación pericial contradictoria. Es una figura que la gente no la conoce mucho y no se utiliza mucho. La administración, cuando te dice algo, tú tienes derecho a oponerte, pero no vía tribunales, que también, sino muchas veces con la propia administración. Tuvimos un caso de una familia que le daba un inmueble completo en el barrio de Salamanca. Hacienda dijo que tocaba pagar tanto y era de tío a sobrinos. O sea, la bofetada era importante. Estuvimos investigando, nos sometimos a la tasación pericial contradictoria y dijimos que el piso no valía los millones de euros que decía. ¿Por qué? Porque había un piso que era de renta antigua. Hacienda valora por metros cuadrados y zona, no distingue el piso nuevo del viejo, el primero del alto, el interior que el exterior. Y eso tiene mucha importancia. Los balcones computan a la mitad de la superficie, también tiene importancia. En este caso tuvimos suerte, nos pudimos revolver por medición de balcones y de sótanos, que el edificio no había pasado la ITE, que un arrendamiento era de renta antigua, en consecuencia, actualizando las rentas, valía la tercera parte y algo más. Creo que si la factura de 6 millones quedó en 2 millones. Entonces nos sometimos a un procedimiento que se llama tasación pericial contradictoria. Administración, yo te digo que no tienes razón, no vamos a juez. Yo nombro un perito, tú nombras un perito, los dos se ponen de acuerdo, que al final acaban que ni para ti ni para mí, hacen un poco de medias y lo que dicte ese perito es lo que va a misa. Y de entrada ya hasta un 10% de rebaja lo acepta Hacienda sin rechistar. Es decir, empiezas un partido que de entrada vas a ganar el 10%. Entonces, cuando las cosas son de cierta importancia, no resignéis, digáis, la administración tiene razón, no hay nada que hacer, siempre hay posibilidades de hacer alguna cosa. Lo último, el resumen, asesoraros, planificar bien, revisar y ejecutarlo. Y daros las gracias por vuestra paciencia.